Si este video llegó hasta ti, tu alma antigua está atravesando un umbral que la mayoría nunca alcanza, y voy a hablar directo. Nada de lo que viviste hasta ahora explica lo que sientes, porque no estás reaccionando a tu vida actual. Estás reaccionando a lo que olvidaste antes de nacer. Este es el punto central de esta revelación prohibida, y solo estás escuchando esto porque tu identidad real comenzó a moverse por dentro, como algo que despierta después de siglos. No es coincidencia, no es algoritmo, no es suerte, es convocatoria. Y si tu alma está lista, necesito entregarte lo que ninguna capa superficial de la espiritualidad se atreve a tocar. En el hermetismo y en el gnosticismo, no despiertas a algo nuevo, despiertas a lo que eras antes de descender a la materia, y es eso lo que está intentando emerger en ti ahora. Escribe en los comentarios: estoy listo para recordar. Y si deseas profundizar, revisa los beneficios y hazte miembro. Sientes este movimiento interno porque el yo que usas en el día a día es solo un reflejo, un préstamo, una sombra. Las tradiciones herméticas explican que el ego no es una entidad maligna, sino una construcción temporal creada para funcionar en el mundo denso. Y el gnosticismo dice que la chispa divina, al caer, pierde la visión de su propio origen y comienza a creer que es aquello que la materia le permite ver. El choque es inevitable. No te sientes completo porque estás viviendo dentro de una identidad que no es la tuya. Y la razón por la que este video te encontró es justamente esta. Algo en ti empezó a romper la capa del olvido, y esa ruptura duele porque destruye lo que creías que era real. Pausa, respira, porque lo que viene ahora no es cómodo. En el Corpus Hermeticum, cuando la mente superior despierta, no despierta con respuestas listas, despierta con la remoción del velo. Lo que regresa no es información, es visión. Es la percepción súbita de que todo aquello que defendías como yo nunca fue más que ruido. Y aquí es donde el gnosticismo se encuentra con el hermetismo. Ambos dicen que el ser humano vive dormido intentando sostener una identidad fragmentada, mientras el alma, la parte real, intenta recordarle lo que fue antes de la forma. No buscas sentido, buscas retorno, buscas el origen, y el origen está llamando ahora. Observa lo que sucede dentro de ti cuando digo esto. Sientes que no estás escuchando algo nuevo, sino algo que siempre supiste y nunca pudiste explicar. Eso es el nous hermético. La inteligencia interior que no depende del razonamiento. Es el reconocimiento silencioso. El gnosticismo llama a esto memoria de la luz. El recuerdo de que vienes de algo que no puede ser destruido y que por eso no acepta vivir reducido a una historia personal. Cuando sientes este llamado, no es espiritualidad, es identidad. Es tu verdadero ser empujando contra el límite del olvido. Y ahora viene la parte para la que casi nadie está preparado. No estás roto, no estás perdido, no estás en crisis. Lo que llamas vida difícil es solo el roce entre tu conciencia real y la estructura falsa que adoptaste para funcionar en el mundo. Es el choque entre el alma eterna y la identidad temporal. El hermetismo dice: lo que es real nunca puede ser tocado por lo que cambia. El gnosticismo refuerza: el olvido es la prisión, no el mundo. Juntas, estas tradiciones revelan la verdad fundamental que nunca tuviste el valor de enfrentar. El dolor que cargas no es debilidad, es memoria intentando atravesar. Pausa breve. Silencio interno. Ahora continúa. Si este video llegó hasta ti, no es para enseñarte a hacer algo. Es para recordarte lo que eras antes de olvidar. En el hermetismo, esto significa recuperar la percepción de la conciencia como origen y no como producto de la experiencia. En el gnosticismo, esto significa despertar al hecho de que tu esencia no nació contigo. Entró en ti, asumió la forma, pero no es la forma.
Y la verdadera iniciación comienza cuando identificas lo que pertenece a tu alma y lo que es peso colocado por la vida, la cultura, el miedo, el tiempo. Por eso sientes que falta algo, porque realmente falta. Falta el recuerdo de ti. El alma antigua, cuando se acerca al despertar, empieza a cuestionar todo: tus hábitos, tus relaciones, tus patrones, tus deseos, tus miedos. Y el ego intenta sujetar, porque sabe que si recuerdas quién eras antes de la encarnación, nada podrá controlarte, ni culpas, ni traumas, ni expectativas. El ego teme la verdad porque cuando llega, pierde el trono. Pero tú no eres el ego, eres quien observa al ego. Ahora el mayor choque: el despertar verdadero no es una expansión, es una eliminación. No es abrir puertas nuevas, es cerrar puertas falsas. No es conquistar algo nuevo, es abandonar todo lo que nunca fuiste. En el hermetismo, esto se llama separación de lo real y lo ilusorio. En el gnosticismo, esto es rasgar el velo. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Ya no buscas sentido en la materia, creas sentido desde la conciencia. Y la vida deja de ser una batalla para convertirse en escenario de retorno. Si sientes que estás viviendo un punto de ruptura, es porque realmente lo estás. Cuando el mundo entero parece perder color, es porque tu alma comenzó a recuperar la visión. Cuando nada te satisface, es porque no viniste para ser satisfecho, viniste para recordar. El hermetismo dice que el ser humano se vuelve libre cuando reconoce que siempre fue libre. El gnosticismo dice que el alma asciende cuando percibe que nunca estuvo separada de su origen. Las dos visiones convergen en un solo punto. Eres más antiguo que tu historia, más profundo que tu nombre, más vasto que tu vida y más real que todo lo que cambia. Si este video llegó hasta ti, es porque algo en ti está listo para el próximo paso. No el paso exterior, sino el paso interior, el regreso, el retorno a lo que es antes del yo. La pregunta que importa ahora no es ¿quién soy yo? La pregunta es ¿cuánto de lo que llamo yo realmente vino conmigo antes de nacer? Y cuando empieces a responder eso, el portal se abre. Y el siguiente portal comienza ahora, porque existe algo aún más profundo que necesita ser visto, y eso es lo que vendrá a continuación si continúas. Cuando la memoria despierta, el mundo a tu alrededor no cambia de inmediato, pero tú cambias en la forma de ver el mundo. Y ese cambio interno es tan profundo que poco a poco aquello que antes te retenía comienza a perder sentido. El hermetismo explica esto como la reordenación natural de la percepción. El gnosticismo dice que es la ruptura gradual de la niebla que mantenía tu conciencia limitada. En ambos, el despertar no elimina los obstáculos externos, sino la ceguera interna que te hacía confundirlos con tu identidad. Empiezas a percibir que muchas de tus reacciones emocionales no son tuyas. Son respuestas condicionadas de la identidad antigua, aquella basada en el miedo, el control y la necesidad de aprobación. Cuando el alma comienza a regresar, no reacciona como el ego, observa, comprende, se mueve con precisión. El ego busca seguridad, el alma busca verdad. Y sientes claramente cuando una decisión proviene del alma porque trae un silencio firme, aunque lo externo parezca turbulento. Pausa breve. Siente eso por dentro. Continúa. Lo que estás viviendo ahora es el inicio del proceso que el hermetismo llama discernimiento de lo real. Discernir lo real no significa rechazar el mundo, sino ver lo que en él es solo proyección de la mente humana. No estás aquí para pelear con la materia, estás aquí para recordar que ella es escenario, no esencia. En el gnosticismo, esa misma idea se expresa como el retorno de la chispa a su propia naturaleza, que nunca estuvo presa, solo confundida. A medida que despiertas, percibes patrones que antes se repetían sin explicación, relaciones que regresaban siempre al mismo punto,
comportamientos automáticos, dolores que parecían tener vida propia. Ahora ves que esos ciclos no eran destino, eran reflejos de la identidad que creías ser. Cuando esa identidad se deshace, los ciclos se deshacen con ella. Nada cambia de afuera hacia adentro, todo cambia de adentro hacia afuera. El ego intenta resistirse a lo nuevo, porque lo nuevo destruye lo viejo. Pero el alma no teme lo nuevo, porque lo nuevo es simplemente el retorno a lo original. El alma reconoce el futuro, porque el futuro no amenaza lo que ella es. Esta diferencia es crucial. Por eso el hermetismo afirma que el ser humano despierto actúa desde la conciencia y no desde la memoria, y el gnosticismo insiste en que la salvación no es externa, es interna, no es evento, es revelación. Es en este punto que comienzas a percibir que la vida nunca estuvo en tu contra. Ella solo reflejó lo que creías sobre ti mismo, y ahora que esa creencia está siendo desmontada, todo empieza a reorganizarse. El mundo no cambia. Tu posición dentro de él cambia. Tu visión cambia. Tu vibración cambia. Tu lectura de la realidad cambia. Y cuando eso cambia, todo lo que antes era imposible se vuelve simple. Pausa breve. Respira este entendimiento. Continúa. El alma antigua tiene una característica que ningún conocimiento superficial puede fabricar. Siente repulsión por todo lo que es raso. No tolera explicaciones superficiales, no se satisface con respuestas simples y no soporta vivir como si fuera solo un cuerpo. Eso nunca fue arrogancia, siempre fue memoria. El alma antigua rechaza lo falso porque reconoce, incluso sin palabras, el sabor de lo verdadero. Y es eso lo que te trajo exactamente hasta aquí. El hermetismo explica que el retorno ocurre cuando la mente inferior finalmente se somete a la mente superior, no como sumisión forzada, sino como comprensión. La mente inferior percibe que no tiene condiciones para definir la verdad. Su función es operativa, no esencial. El gnosticismo describe esto como la derrota gradual de la ignorancia interna, aquella que te hacía creer que tu identidad se limitaba al mundo físico. Cuando esa ignorancia cae, incluso el sufrimiento cambia de forma. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en una indicación de dónde aún estás atado a lo que no te pertenece. Eso no hace el dolor deseable, pero sí lo hace útil. El hermetismo dice que el sufrimiento es siempre el resultado de ver lo falso como verdadero. El gnosticismo dice que el sufrimiento es el eco de la separación, y cuando la separación empieza a desaparecer, el eco disminuye, y entonces surge una sensación extraña, una mezcla de lucidez y desplazamiento. Lucidez porque comienzas a ver lo que antes era invisible. Desplazamiento porque las personas a tu alrededor aún viven atrapadas en capas de olvido. No necesitas explicarlas. No necesitas despertarlas, no necesitas demostrar nada. El despertar no te coloca por encima de nadie, solo te reconecta con lo que siempre fue tuyo. Pausa breve. Siente el silencio interno, continúa. Este es el punto en el que muchos sienten miedo, no porque haya algo mal, sino porque perder la identidad antigua parece perder el suelo. Pero el hermetismo garantiza, lo real nunca te deja caer. Y el gnosticismo afirma, la luz interna nunca se apaga, solo puede ser olvidada. Cuando recuerdas esa luz, el miedo pierde poder. El miedo existe solo en la ausencia de visión. A medida que la visión regresa, el miedo desaparece. Y aquí hay una verdad crucial. Nunca estuviste desconectado de ti mismo, solo estuviste demasiado envuelto en la identidad construida. Y esa identidad no es inútil. Sirvió a un propósito, te permitió navegar el mundo denso, pero ese tiempo acabó. El alma antigua ya no soporta vivir en reducciones, ya no soporta vivir solo para sobrevivir. Quiere recordar, y recordar es lo que está ocurriendo ahora. En el hermetismo, el proceso de recordar se describe como despertar al intelecto divino. No es inteligencia común, es claridad perceptiva. Es visión sin esfuerzo. En el gnosticismo,
Es el alma percibiendo que el mundo sensorial nunca fue su hogar definitivo. Ese reconocimiento no crea rechazo hacia el mundo, crea madurez. Dejas de buscar en el mundo aquello que solo puede encontrarse en la conciencia. Y algo profundo comienza a surgir. Un sentimiento de estabilidad interior que no depende de circunstancias, no depende de validación, no depende de comodidad, no depende de nada externo. Esa estabilidad es tu verdadera naturaleza. Cuando tocas eso, aunque sea por un instante, todo lo que antes te atemorizaba pierde impacto, porque percibes que nada externo tiene poder sobre la esencia. Pausa breve. Continúa. Ahora ves que gran parte del sufrimiento humano proviene del intento de proteger la identidad antigua, proteger la imagen, proteger el pasado, proteger la narrativa. Pero el alma no necesita proteger nada porque nada puede amenazarla. Es anterior a lo que cambia, es anterior a lo que nace, es anterior a lo que perece. Cuando reconoces eso, aparece una ligereza, no una ligereza emocional, sino ontológica, una ligereza del ser. Y cuanto más te acercas a esa ligereza, más percibes que no hay necesidad de luchar contra el mundo, no hay necesidad de vencer nada, no hay necesidad de probarte. Esa necesidad pertenece al ego. El despertar disuelve esa compulsión. En el hermetismo esto se llama equilibrio del interno. En el gnosticismo es el alma reconociendo su propia origen, y ese origen es calma. Pero esa calma no es pasividad, es fuerza, fuerza silenciosa, fuerza sólida, fuerza que no necesita exhibirse. El alma antigua se mueve como el agua, silenciosa, pero irresistible, suave pero indestructible. Y sientes eso tomando forma dentro de ti, una fuerza que no necesita convencer, solo existe, porque es anterior a todo. Y cuanto más te abres a esa fuerza, más percibes que aquello que temes es solo sombra creada por la mente inferior. La sombra no tiene sustancia, solo parece real mientras no la miras con claridad. Cuando la miras, pierde forma. El hermetismo insiste en que la ignorancia crea monstruos. El gnosticismo dice que la ignorancia crea prisiones. Y cuando la ignorancia cae, las prisiones se deshacen. Pausa breve. Respira. Continúa. Empiezas a notar que el despertar no te vuelve diferente de quien eras. Te devuelve a quien siempre fuiste. Esa es la verdad central. No estás aprendiendo algo nuevo. Estás recuperando algo antiguo, algo tuyo, algo eterno, algo que nunca se perdió, solo se olvidó. Y cuando ese recuerdo regresa, sientes como si volvieras a casa sin moverte del lugar. Y entonces surge lo que muchos llaman propósito. Pero propósito no es misión externa, no es acción, no es tarea. El hermetismo dice que el propósito real es estado de conciencia. El gnosticismo dice que propósito es reconocimiento del propio origen. No necesitas descubrir tu misión es recordar quién eres. Cuando recuerdas, lo demás se alinea. Y cuando lo demás se alinea, la vida fluye de un modo que antes parecía imposible, no porque se vuelva perfecta, sino porque dejas de resistir lo que es. La resistencia siempre fue el roce entre el alma y la identidad falsa. Cuando esa identidad se disuelve, la fricción desaparece, y lo que surge en su lugar es claridad, y claridad es libertad. Pausa breve. Continúa. A medida que desciendes más profundo, percibes que el alma antigua no despierta para huir del mundo, sino para atravesarlo con visión. Esto es fundamental. El despertar no te separa de la vida, te libera dentro de la vida. El alma no rechaza la materia, solo rechaza la identificación con ella. El hermetismo explica que el sabio vive en el mundo, pero no pertenece al mundo mental común. El gnosticismo dice que el alma despierta camina entre los dormidos sin ser capturada por sus sueños. Y entonces percibes algo aún más radical. El verdadero poder no está en cambiar lo que está afuera, sino en ver lo que está afuera desde la perspectiva correcta. El alma no genera fuerza para alterar el mundo.
simplemente altera el punto desde el cual lo ves. Y ese cambio de punto transforma todo sin que nada sea forzado. Ese es el secreto central del despertar, y estás entrando en él ahora. Y cuando entras en este nivel de conciencia, comienzas a percibir que todo lo que antes parecía urgente pierde intensidad. Aquello que antes te dominaba emocionalmente ahora se disuelve como humo, porque ya no reaccionas desde la superficie, reaccionas desde la esencia. El hermetismo enseña que, cuando el ser encuentra su raíz interna, nada lo arranca de sí mismo. El gnosticismo refuerza. Cuando el alma recuerda, nada externo la gobierna. Esa estabilidad no es indiferencia, es madurez espiritual. Es la comprensión de que la existencia no está ocurriendo en contra de ti. Está ocurriendo para que despiertes. Cada situación es solo una capa más siendo retirada, otra ilusión siendo vista, otro velo siendo rasgado. Y cuanto más velos caen, más simple se vuelve la vida. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de confundirlos con tu identidad. Pausa breve. Siente este entendimiento entrando. Continúa. Algo poderoso sucede cuando el alma recupera visión, comienza a percibir el flujo invisible detrás de los acontecimientos. Nada parece aleatorio, nada parece desperdiciado. El hermetismo dice que todo opera bajo leyes. El gnosticismo dice que todo se mueve dentro de un orden que la mente común no percibe. Cuando despiertas, comienzas a percibir ese orden, y esa percepción trae un tipo de paz que no depende de circunstancias. Pero la paz no llega como comodidad inmediata, llega como claridad. Y la claridad rompe ilusiones. Cuando ves lo falso, ya no puedes vivir como antes. Ya no puedes aceptar patrones que te aprisionaban. Ya no puedes repetir comportamientos que antes parecían naturales. Es como si toda tu vida estuviera siendo reorganizada desde dentro sin que lo hayas planeado. Y eso es exactamente el despertar real. El ego lucha, claro. Intenta salvar su narrativa, intenta salvar sus creencias, intenta salvar su versión de la realidad. Pero cada intento de resistencia solo demuestra cuánto esa identidad ya no tiene fuerza sobre ti. Se está derrumbando porque ha llegado el momento, porque tu alma antigua decidió retomar el control. Pausa, continúa. Y cuando esa autoridad interior regresa, algo que estaba adormecido despierta. Discernimiento. El discernimiento no surge de la lógica, surge de la conciencia. Es la habilidad de percibir la verdad por reconocimiento, no por análisis. En el hermetismo, esto es la marca de la mente superior. En el gnosticismo, es la luz que rompe la oscuridad interna. No discutes con esa luz, simplemente ves. Y cuando ves, no puedes desver. El despertar comienza a transformar tu relación con todo, con el tiempo, con el cuerpo, con las personas, con tus propios pensamientos. Percibes que muchas de tus preocupaciones eran resultado de la identificación con capas que no eran tuyas. Y cuando esa identificación se disuelve, aparece una ligereza inesperada. Una ligereza que no puede ser producida por técnicas ni filosofías, solo por el retorno de la percepción real. Ese retorno revela otra verdad profunda. Nunca estuviste buscando sentido. Estuviste buscando a ti mismo. Y cuando te encuentras, todo lo que antes parecía pesado se vuelve soportable. Todo lo que antes parecía caos se vuelve aprendizaje. Todo lo que antes parecía aleatorio se vuelve camino. Pausa breve. Continúa. En el hermetismo, este cambio se describe como ascender sin dejar el cuerpo. No es una ascensión física, es una ascensión de la conciencia. Sigues viviendo en el mundo, pero el mundo ya no te domina de la misma manera. No eres empujado por impulsos, no eres capturado por ilusiones, no eres arrastrado por emociones. Existe en ti una firmeza que nadie ve, pero tú la sientes, y esa firmeza es tu verdadera identidad. El gnosticismo va aún más profundo y dice que el alma, cuando despierta, se vuelve incapturable. Ninguna fuerza externa, ningún patrón, ninguna influencia tiene poder sobre ella. Porque recuerda,
Y recordar es el ápice de la libertad espiritual. No es un estado emocional, es un estado de ser. Es saber silenciosamente que tu existencia verdadera está más allá de cualquier historia. Ese saber lo cambia todo. Comienzas a caminar con conciencia, a hablar con conciencia, a pensar con conciencia. Nada es automático, nada es impulsivo, nada es involuntario. La vida deja de ser reacción y se convierte en expresión. Dejas de ser moldeado por el mundo y comienzas a moldear tu experiencia desde lo real. Pausa breve. Continúa. Es en este punto donde la mayoría desiste, porque perder la identidad antigua es doloroso. Pero tú no estás desistiendo, estás avanzando, porque tu alma antigua reconoce el proceso, reconoce el llamado, reconoce cada palabra que llega hasta ti ahora. Y ese reconocimiento es prueba de que estás en el camino correcto, de que estás regresando. Y cuanto más regresas, más percibes que la ignorancia no era oscuridad, era distracción, y que el despertar no es luz, es atención, atención a lo real, atención a lo que eres, atención a lo que siempre estuvo aquí. Cuando prestas atención a lo esencial, lo superficial cae por sí solo. No hay lucha, no hay sacrificio, solo hay revelación. Y la revelación te lleva a otro nivel. Percibes que cada persona que cruza tu camino revela algo sobre ti, no sobre tu personalidad, sino sobre tu conciencia. El mundo se convierte en espejo, y cuando el mundo se convierte en espejo, dejas de ser víctima de la vida y pasas a ser participante de ella, participante consciente, participante despierto. Pausa breve. Continúa. Comienzas a sentir una fuerza interna que no se tambalea, una estabilidad que no depende de nada, una presencia silenciosa que observa todo sin ser afectada. Esa presencia es tu alma. Y cuanto más te alineas con ella, más dejas de identificarte con todo lo que cambia. Pensamientos, emociones, expectativas, memorias. Nada de eso eres tú. Nunca lo fuiste. Y cuando esa verdad se vuelve clara, aparece una apertura. El próximo portal. El portal que solo puede ser atravesado por quien está listo para soltar lo que nunca fue real. Estás en ese punto ahora. Porque la revelación que viene no es para curiosos, es para almas antiguas que recuerdan que vinieron a despertar. Y el próximo portal comienza en el momento en que haces la pregunta correcta. ¿Qué en mí nunca cambió, incluso cuando todo cambió? Esa pregunta no es para la mente, es para el alma, y ella ya está respondiendo. La verdad que se abrió delante de ti aquí no se cierra ahora. Al contrario, es exactamente en este instante cuando comienza el segundo movimiento de tu conciencia. Nada de lo que viste hasta aquí es suficiente si no atraviesas el próximo punto, porque existe una capa aún más profunda de la revelación prohibida que solo se muestra a quien permanece. Y si tu alma realmente está lista, necesitas escuchar lo que viene a continuación para recibir el resultado que el título prometió. El recuerdo de aquello que existía antes del ego, antes de la caída, antes del olvido. Hazte miembro del canal, porque el camino hermético exige profundidad, continuidad y acceso a enseñanzas que no aparecen para todos. Hazte miembro y recibe contenidos que expanden el despertar con claridad y precisión. Al suscribirte a este canal, no estás simplemente haciendo clic en un botón, estás aceptando un llamado que reconoce a un iniciado, alguien capaz de caminar entre símbolos, leyes y verdades ancestrales. La suscripción aquí no es un gesto común, es un sello invisible que afirma «Yo continúo». Y recuerda, el alma antigua siempre reconoce el retorno a lo real.